Y estamos hablando de Jue Madre. En verdad, ¿qué está pasando? Allí una palabra de hoy en día. Quiero que vamos a interpretar cosas como cristianos de los últimos días, qué está pasando en el mundo. Allí específicamente qué ha pasado en los últimos 3, 4 meses aquí en la tierra. Allí qué está pasando allí y el mundo está preguntando, ¿no? Personas están asustados y personas están allí confundidos y tristes y deprimidos y poco de todo allí, pero nosotros podemos interpretar qué está pasando en la luz de la Biblia. Y entendemos qué está pasando sin problema, sin susto, sin temor. Allí tal vez no nos gusta todo lo que pasa, obviamente, pero entendemos y somos tranquilos. El Señor tiene todo bajo control. Allí en qué está pasando, todo está en la palabra, todavía Él ha dicho todo que iba a pasar y necesitamos ser entendidos en los tiempos, en los últimos días, pero quiero interpretar qué está pasando en el mundo hoy en día y también en la iglesia. Tal vez poco más adelante voy a hablar más de qué pasa en la iglesia, pero hoy más de todo voy a hablar de qué está pasando en el mundo. Recuerden en esos versos que hablamos en Apocalipsis 12, habla acerca de que el diablo fue arrojado a la tierra. Allí había una pelea en el cielo, allí con Miguel y sus ángeles contra el dragón y el diablo fue arrojado a la tierra. Él llegó allí a la tierra y dice cuando llegó a la tierra, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, mucho que está pasando hoy en día es la ira del diablo. Él quiere destruir a los hombres. Él odia a los hombres, pero mayormente él odia a la iglesia. Y Israel también, la nación de Israel, esas dos instituciones del Señor aquí en la tierra en este momento. Y mucho de que pasa hoy en día debes interpretar en la luz que es un ataque contra la iglesia, un ataque contra Israel. Si ves las noticias que está pasando, las actitudes que sucede en la tierra con estas dos ideas, es mucho más fácil entender qué está pasando. Allí no es muy complicado para ver. El diablo está mostrando su ira. Él quiere matar, destruir y hurtar. Allí está haciéndolo y mucho que yo veo y que la Biblia habla es contra la iglesia del Señor en esos días. El diablo quiere cerrar la boca de la iglesia. Quiere cerrar la predicación del Evangelio, que personas pueden ser salvos. Él no le gusta cuando predicamos las buenas noticias, porque él pierde sus siervos, sus esclavos, mejor dicho. Que él tiene bajo su mando. Nosotros con la predicación del Evangelio, el poder del Espíritu Santo, el poder del Evangelio, personas son rescatados del infierno, de las garras de Satanás. En él pierde su esclavo, que él estaba moldeando, preparando por años. Entonces él tiene gran ira contra nosotros. Por esas razones, él es celoso de la iglesia también, lleno de envidia, obviamente, porque nosotros tomamos su posición. Básicamente, tomamos su lugar. Él fue arrojado del cielo. Él quería sentar en el trono, a tener su trono sobre el trono de Dios. Hoy en día, la iglesia, en el Espíritu, somos sentados con Cristo. Tomamos el lugar que Él quería. Entonces obviamente por celos y rivalidad y envidia, él odia a nosotros también. Está atacando al diablo. Pero él sabe que tiene poco tiempo. Ahora, este fue escrito hace 2000 años.
Y hace 2000 años él tenía poco tiempo. Y hoy en día él tiene menos tiempo. Entonces él está con gran ira, aún más. Él ve qué está pasando. Él sabe que el Señor regresa. Él sabe que la dispensación de los gentiles va a terminar pronto y vamos a otra dispensación, la dispensación de la iglesia. Entonces, él sabe que tiene pocas horas más, poco tiempo más. Entonces, él está trabajando aún más fuerte que antes. Él anda alrededor buscando quién puede devorar. Allí el diablo es un león rugiente, un león hambriento, quiere comer, devorar personas personas que le dejan hacerlo, ¿no? Allí la que no conocen, que no están en Cristo o no saben quiénes son en Cristo. Entonces, esto es que está pasando en términos generales, pero quiero hablar poquito también, ¿por qué predicamos esto de qué está pasando? ¿Por qué tocamos este tema? Y quiero darles algunas razones bíblicas que es muy importante que predicamos esto. Porque primeramente, depende en qué autor, qué persona que tú lees pero entre 25 a 30% de la Biblia son versos proféticos. Más o menos. Muchos dicen como 26, 27%. Es como la promedio, digamos. Entonces, uno de cada 4 versos en la Biblia habla de cosas que yo estoy tocando aquí. Acerca de profecía bíblica. Entonces, es un tema gigante en la Biblia. Obviamente, necesitamos estudiar en esta área, investigar y estar preparado. Y predicamos esto porque la Biblia habla mucho de esto. Y Jesús habló del tema, Pablo habló del tema, Pedro habló de este tema, Judas habló de esto. Eso es solo en el Nuevo Testamento. Y en todos los profetas del Antiguo Testamento, todos hablaron de la segunda venida del Señor. Allí también, todos ellos. Entonces hay mucha Biblia en esta área. Eso es porque lo tocamos porque la profecía que se ha cumplido prueba la veracidad de la Biblia. Es una buena herramienta que estamos hablando para ganar personas para Cristo. Es una cosa que si tal vez personas en el mundo discuten y pelean o hacen sus argumentos porque ellos no creen en la Biblia, no creen que Dios ha dicho ahí, aunque es otro libro de muchos libros religiosos en el mundo, no, es mentira. La Biblia es única. No hay otro libro como la Biblia en esta tierra. En la historia del hombre, es el único libro que predice el futuro correctamente. Siempre, sin falla. Es una herramienta evangelística muy importante. Que tú puedes usar. Personas te preguntan, ¿qué está pasando? Jue madre, ¿qué está pasando aquí en la tierra en esos días? Y bíblicamente también hablo de eso en un momento. Y no creo que cosas van a mejorar tampoco en el mundo. En la iglesia somos protegidos, bendecidos, tenemos la gloria de Dios, la bendición de Jehová y vamos bien. El Señor cuida su familia, gracias a Dios por esto. Pero el mundo, no puedo decirles que va a mejorar el mundo, va a regresar al mundo a la normalidad, como tal vez normalidad. Este mundo no es normal en ninguna manera, bíblicamente hablando, pero a veces personas piensan, ¿cuándo vamos a volver a cómo era la vida en enero, en diciembre? Tal vez nunca regresamos a la vida de enero de este año. Y vamos a otra etapa en este mundo. Este mundo va en una etapa peor, ¿no? El mundo va peor en peor. Yo no veo que vamos a volver y todo será normal como antes. No. Van a tener dificultades en el mundo.
en muchas maneras, muchas áreas. Ya hablé algunas cosas la semana pasada ahí que pintan que cosas no van a mejorar en el mundo por algún tiempo por lo menos. Ahora, ¿qué dice 2 Pedro 1, verso 20? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Allí ellos fueron inspirados por el Espíritu del Señor y cada profecía bíblica es un acontecimiento pasado, ha sido cumplida a la perfección. Y vamos a examinar algunos de ellos en algunas lecciones y prédicas en el futuro aquí con ustedes. A medida que los eventos futuros profetizados ocurren, tendremos incluso más prueba de la inspiración divina de la palabra de Dios. Allí, como yo mencioné, esto es sobrenatural. Allí que cosas pudieran ser profetizadas ahí hace 2000 años, 3000 años, 4000 años, allí que están ocurriendo hoy en día exactamente, hablando de tantas áreas, tantas cosas que no es una casualidad, es sobrenatural totalmente, completamente. Allí que la palabra de Dios es sobrenatural. La profecía bíblica lo prueba. Allí, más de cualquier otra cosa en la Biblia, esta prueba que la palabra es la verdad, y la veracidad de la palabra de Dios. Ahora, nos ayuda el conocimiento de la profecía a interpretar las noticias y los eventos mundiales de hoy en día. Claro que sí, nos ayuda. Allí, ese es un gran descanso, por lo menos, un descanso allí a la temor, a susto. Allí, ningún cristiano debe ser asustado. Ningún cristiano debe ser confundido, preocupado. Si tienen buena enseñanza, entiende que la Biblia habla en esta área y ponga su fe en el Señor. Allí ponga su mano en la mano de Él. Allí bien agarrado, camines en fe en los últimos días. Allí hoy en día, iglesia, es tiempo de caminar en fe. Allí no solo es una enseñanza interesante, no solo es algo como chévere, el mensaje de fe, eso es esencial para sobrevivir hoy en día. Allí necesitamos caminar en fe. Allí, eso no es una sugerencia, eso no es un lujo, si le da tiempo extra voy a caminar en fe. No, eso es la vida hoy en día. El estilo de vida por nosotros caminamos en fe. Allí el Señor va a cumplir todo lo que Él ha dicho. Él va a cumplir sus promesas, su palabra por nosotros, su cuidado. Caminamos con Él allí. Pero eso nos ayuda, ese conocimiento. Ahora aquí voy a leer rápidamente en Marcos 13, verso 28 hasta verso 37. Allí dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden esas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Allí la venida del Señor está cerca. Allí es que está hablando aquí. Ahora la higuera es la nación de Israel. Cuando se brota, sabemos que está cerca el verano, cerca la venida del Señor. Allí Israel es una nación, tiene su capital, Jerusalén. Allí están, ya brotó. Entonces sabemos que el verano allí está cerca. Allí debes saberlo. Si lo sabes, le hace entender muchas cosas. Allí que está pasando, mucho más tranquilo, allí que el rapto sucede pronto. Algo que yo dije hace 8 días o 15 días, no recuerdo, allí lo que creo es muy, muy bueno para animarnos. Tú no tienes ningún problema en la vida que el rapto no resuelve. El rapto resuelve todos los problemas que tenemos. Entonces, el rapto es muy buenas noticias.
No es una idea de yo soy escapista, pero no lo dije mal. Yo sí soy escapista. Yo quiero escapar. Esa es la Biblia es un libro de escape. Personas escapando la juicio, escapando el infierno, escapando el pecado, escapando la maldición de la ley. Nosotros somos escapistas, si quieres decirlo así. Esa es la idea de la redención. Y vamos a escapar el juicio que viene sobre la tierra más adelante, allí en la gran tribulación, y el anticristo, etcétera, etcétera. Esas cosas, vamos a escapar. Gracias a Dios. Esas buenas noticias, ¿no? Necesitamos amar su venida, dice la Biblia. Nosotros no tenemos susto, no tenemos preocupación, amamos su venida. Si enseñamos correctamente esta área, yo anhelo para engendrar amor en sus corazones para la venida del Señor. Allí que tú vas a amar su venida. Allí vas a anhelar su venida. Allí vamos a ver a Jesús y vamos a estar con Él y nuevos cuerpos. Allí en comunión perfecta con Él para siempre. El otro día, estaba hablando con John, nuestro hijo mayor, hablando por teléfono y ellos están pensando en tal vez nietos e hijos. Allí en ellos estamos hablando cosas y acerca de la venida del Señor sobre los nietos. Ellos dijeron que no quieres esperar ahí, abuelito, John, papá, no quieres esperar para ver sus nietos primero, después, antes del rapto y antes de la venida. Y yo les dije con amor, mire, si yo tengo que escoger entre nietos y Jesús, yo voy con Jesús, qué pena. Voy a ver los nietos más adelante, tal vez en la eternidad, no sé. Pero yo voy con Jesús, qué pena. Porque yo amo la venida del Señor. Yo quiero ustedes también, a la iglesia. Ahora seguimos aquí. Ahora, conocer que está cerca a las puertas. La venida del Señor está a las puertas después que Israel es una nación. Puede ser que está muy cerca a la puerta. Ahora, de cierto os digo que no pasará esta generación, ustedes, nosotros, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Allí él está diciendo, yo voy a cumplir esto. Tranquilos. Si yo vine la primera vez, yo vendré la segunda vez. Él está diciendo que esto es un hecho. Esto es cierto. Les digo, Jesús dice la idea allí que yo voy a cumplir esto. Pero seguimos aquí. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Allí, hora, siempre la regla en esas cosas, no sabemos el día ni la hora. Si tú escuchas cualquier predicador, profeta, profetizando días y fechas y horas, olvídalo. Ya seamos más sabios que esto. Allí nadie sabe si los ángeles no saben, si mismo Jesús no sabe la hora exacta, cuanto menos nosotros. Allí entonces no se es engañado, siempre eso sucede. Allí y bueno, entonces ahora mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Sabemos la estación, pero no sabemos el tiempo exacto. Allí es porque necesitamos estar listos siempre, preparados siempre. ¿Y cómo seamos preparados, listos? Allí mirad, velad y orad. Allí mirad por su venida, allí mirando a la cosecha, levantamos nuestros ojos y miramos a la cosecha, el trabajo, la obra del Señor, velamos y oramos en la oración, velando por su venida, orando a personas metidos en la oración los últimos días antes que Él venga allí, porque no sabéis cuándo será el tiempo.
Él lo dejó que no sabemos exactamente cuándo, porque Él sabe cómo somos nosotros, ¿no? Él sabe que si no sabemos exactamente cuándo, allí no nos como anima a ser continuamente preparados. Si sabemos que es una fecha exacta, tal vez vamos a ser flojos hasta una semana antes de la fecha y después vamos a ser muy juiciosos la última semana. Entonces, él sabe cómo son sus hijos, ¿no? Seguimos aquí. Ahí leyendo, allí siguiente verso, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Allí ahora él está diciendo, ahora antes de mi venida, él se fue, y que él va a regresar allí, pero él nos dio autoridad. La autoridad para predicar el Evangelio, la autoridad para servir, para trabajar, la autoridad sobre Satanás, la autoridad sobre el pecado, la enfermedad, la pobreza, la ruina y cualquier cosa que viene del diablo. Tenemos autoridad. Así, gracias a Dios, y necesitamos usarla mientras tanto. Allí para cuidarnos, para protegernos, y necesitamos hacer la palabra y predicar el evangelio. Echamos fuera demonios, imponemos manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Allí y él dio cada uno su obra. También, tú tienes una obra, tú tienes una función en el cuerpo. Allí los dones de Romanos 12, los 7 dones trabajando en el cuerpo, su obra, que él dice, antes de mi venida, sé seguro que tú estás usando su autoridad, usando el nombre de Jesús, andando en victoria, predicando, ayudando en la prédica, sirviendo en su obra, en la iglesia, en el cuerpo. Allí, eso es que hacemos. Allí, antes que Él venga. Y al portero mandó que velase. Allí, Él nos mandó, velando, mirando, ojos en el cielo, esperando su venida, pero trabajando a la vez. Allí, no solo, a veces los cristianos piensan, ahora, si Jesús viene tan pronto, yo voy a renunciar a mi trabajo. Ya no voy a trabajar más, no voy a estudiar más, no voy a ir a la universidad. ¿Por qué? Voy allá. Allí, no, sigues ocupados. Jesús dijo, sigues en la obra, trabajando allí, pero ojos puestos en el cielo a la vez. Allí, pendiente de su venida. Allí, pero a la vez trabajando, haciendo lo que debemos hacer aquí en la tierra. Allí, siguiente verso, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Allí, durmiendo, allí, de las cosas de Dios, allí inconsciente a las cosas de Dios, del reino de Dios, de la venida del Señor, durmiendo en el regazo de Dalila, como Sansón, ahí durmiendo, ahí las cosas del mundo y todo lo que el mundo ofrece, allí las diversiones de este mundo, la codicia de otras cosas, etcétera, etcétera. No estamos durmiendo. Estamos despiertos a la justicia, despiertos, velando, sobrios a Dios, allí, y no embriagados con el mundo, allí, pero sobrios en las cosas de que debemos hacer en el reino de Dios. Allí, ahora, y Jesús sigue hablando, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Entonces, quería enfatizar esto, ¿verdad? Él repitió la idea de velar 3 veces aquí, velar, pendientes de su venida, pensando en esto. ¿Y cómo vamos a pensar en esto? Es mi punto de todo esto, si no lo predicamos. Allí, si Jesús dijo todo esto, de velad, ahí no sabemos la hora, tiempos están listos ahí obrando, ¿cómo cristianos van a hacerlo si no lo predicamos?
Entonces, obviamente, ¿qué estamos haciendo en esos domingos? Allí algunos vamos a hacer animándoles para velar, ¿no? Allí para estar listos, ahí velando para la venida, trabajando, sirviendo, etcétera, etcétera. Allí efectivamente la profecía nos permite velar inteligentemente con el conocimiento que hemos recibido nosotros. Ahora, la profecía bíblica es precisa y confiable. Nos entrega una base para la perspectiva y el marco conceptual que debemos utilizar cuando analizamos las noticias que hay hoy en día. Allí interpreta las noticias con la Biblia. Allí eso es tan importante. No tratas de interpretar la Biblia con las noticias. Allí interpretamos las noticias con la Biblia. Allí cualquier cosa que tú escuches. Allí hoy en día es sorprendente la cantidad de noticias que puedes interpretar bíblicamente. Dices, sí, la Biblia habla de eso. Sí, la Biblia habla de eso. Es como vez tras vez, como hace 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, no era tan fácil. Tú escuchas noticias y pensar que la Biblia habla de esto, y no, tal vez no, eso no tiene nada que ver con la Biblia. Hoy en día es impresionante. Ahí la gran mayoría de las noticias puedes interpretar bíblicamente. Y dices, sí, la Biblia, sí, claro, yo sé qué está pasando. Allí es como, como dije, no es buenas noticias a veces, pero es noticias que ya sabemos. Ahí, ¿me entienden? La cosa no es sorpresa allí para asustarnos o nada de esas cosas. Allí, ahora, Jesús dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Allí, somos bendecidos que podemos ver cosas que otros no pueden ver. Personas en el mundo nos da pena para ellos, ellos no ven nada que estamos hablando aquí. ¿Entiende? Para ellos todo esto es casualidad, es mal manejo, es cosas que pasaron en el mundo y nadie puede saber qué pasa. Nadie conoce el futuro. Allí ellos están caminando como ciegos. Pero nosotros hemos oído de Él, de su palabra, fe ha venido, entendemos esas cosas y somos tranquilos. Allí, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Allí, solo la iglesia puede ver esto. Allí, tenemos información secreta que el mundo no tiene. Ahora, tenemos que decirles, ¿no? Es nuestro trabajo para que más entiendan, ¿no? Allí, ahora, nos prepara este conocimiento anticipado, decirlo así, para mantener la calma y ser valientes como enfrentemos los momentos difíciles en la vida. Allí, claro que sí, esa es una preparación. El Señor nos ha preparado, esas cosas os he hablado. Jesús dice en Juan 16, verso 1, y voy a saltar a verso 4. Allí a veces, esas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Mas os he dicho esas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Digo que yo he dicho esas cosas de antemano. Cuando lleguen las cosas ya saben. Y ya no es nuevas noticias. Es como ya, el Señor me dijo, ya la Biblia dice, sí, el Señor me dio la advertencia ya. Y con cosas mucho más tranquilo en las cosas. Cuando llegue la hora de las pruebas, aquí, ahora el Señor no quiere que tropecemos. Dice que yo dije esas cosas que no vas a tropezar. Allí, no vas a ahí entrar en depresión o entrar en confusión o alejar de Él o cualquier cosa y vas a estar firme porque ya tienes la palabra de antemano. Es como un ancla, es como fuerza, le da una certeza allí que tú ya sabes. Allí eso es chévere. Él revela, dice en el libro de Amós, allí la profeta menor, dice, Él revela sus secretos a sus siervos los profetas.
Allí Él revela sus secretos. Ahora nosotros somos la orden profético del Nuevo Testamento, la profecía que tenemos allí es hablando profecía escrita, que allí que Él revela a nosotros esos secretos, a la iglesia. Allí ahora tenemos la confianza y la fortaleza que Él nos cuida y protege en esos días. Gracias a Dios. Otro área, Dios nos hace responsable a la gente de ese conocimiento antes de entregarle el entendimiento y las advertencias. Claro que sí. Somos responsables ahora. Si tú sabes que estamos hablando aquí, tú sabes, ahora somos responsables de hacer algo con esto. Allí, ahora, ¿qué dice en Lucas 12? Aquí, verso 47, 48. Aquel siervo, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ahora, nosotros conocemos la voluntad del Señor. Conocemos su palabra, conocemos que ha dicho allí, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces hemos sido entregados mucho. Allí, mucha revelación, mucha luz, mucho entendimiento. Ahora somos responsables de esto. Allí, cuando Dios revela, revelación siempre viene con responsabilidad. Allí, y tenemos responsabilidad de actuar en esto, de creerla, de andar en esto y de compartirla con otros. Eso es lo que hacemos hoy en día. Dios es absolutamente justo, absolutamente misericordioso. A la vez, Él hace que la gente, Él hace a la gente responsables de lo que saben, a punto de estar dispuesto a pasar por alto por tiempos de ignorancia. Él va a ser paciente allí, pero una vez que sabemos, ya no somos ignorantes, ahora es tiempo para actuar. Allí Dios al final no juzgará a nadie sin antes enseñarles y advertirles sobre las graves consecuencias del pecado, como también Él revela los maravillosos resultados de seguir su camino. Allí los beneficios a la vez. Allí hay versos por todo eso, bueno, leer los versos. Allí la otra área, ¿cuál fue la tarea principal que Dios encargó a sus discípulos, a su iglesia, desde de este punto en adelante? ¿Qué es el encargo por nosotros? Ahora leemos en Marcos 16, 15. Allí les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Allí, esa es la versión internacional, allí de este verso. Esa es la obra que nos ha dado. Eso es que hacemos. Allí, buenas nuevas, buenas noticias. El mundo está lleno de malas noticias hoy en día. Si escuchas el noticiero del mundo, lleno de malas noticias de muchas formas y maneras, ellos no quieren que cosas mejoren, parece. Allí, pero nosotros tenemos buenas noticias para este mundo. Esas buenas noticias pueden ser recibidas hoy en día más fácilmente que antes. Porque el mundo está escuchando malas noticias, malas noticias, malas noticias. Y nosotros tenemos buenas noticias para ellos del Evangelio, del amor de Dios, del rescate de Jesús, de la obra de Jesús. Allí, hoy es el día para predicar. Hoy es el día para mandar mensajes y compartir videos y para visitar personas, tomar tinto y predicarles, compartirles que Jesús ha hecho en su vida, predicarles acerca de los últimos días, decirles que tú sabes que todo lo que está pasando fue profetizado en la Biblia. ¿En verdad? ¿Dónde? Allí, y comparte, allí, denles algunos, yo no sabía, la Biblia habla de esto, y va a darles un respeto que no tenían antes para la Biblia, primeramente, ¿no? Y entonces eso abre la puerta que tú hablas de la primera venida de Jesús también, de su sacrificio por nosotros. Jesús viene la segunda vez para gobernar sobre los hombres.
En la primera vez Él vino para gobernar sobre los corazones de los hombres. Allí, Él quiere gobernar el corazón de la persona primero, después el gobierno humano exterior, los cuerpos y los sistemas del mundo. Allí, entonces, puedes decir esas cosas de ellos, que ellos entienden las buenas nuevas de Él. Pero el mensaje es un mensaje poderoso que tenemos, tal como Juan el Bautista preparó el camino para la primera venida de Cristo. La predicación del Evangelio prepara el camino para la segunda venida. También somos los Juan el Bautistas de hoy en día, allí diciendo que el Señor viene. Allí la prepara para su venida. Allí somos un voz que clama en el desierto de Bogotá, en un desierto de este mundo. Estamos clamando allí que arrepienten, acerquen a Dios, conocen a Él, recíbele en su corazón, conoces al Mesías. Tú eres un Juan el Bautista o Juana el Bautista, como sea. Allí y bueno, entonces la obra de Dios le dio a su iglesia, puede ser comparada con la tarea asignada a un atalaya. Somos, habla, y no voy a leer los versos aquí en Ezequiel, pero somos el atalaya allí en la torre, avisando a la gente de que está viniendo. Allí nosotros podemos ver de lejos, podemos ver que Jesús viene y podemos ver que juicio viene después de Él, allí a este mundo, la gran tribulación. Si tiempos de estos últimos 3-4 meses, tiempo de la coronavirus, allí y todo eso que ha sucedido, los resultados, si asusta a la gente, que la gran tribulación es 1000 veces peor. Esto es la gran tribulación en pañales. Esto es nada allí que ha sucedido. Tal vez ha sido fuerte y no estoy menospreciando que ha pasado, difícil por muchos y ha sido problemas, personas han muerto y hay problemas de empleo y economía y orden público y hay problemas reales hoy en día, pero eso no puede comparar con la gran tribulación. La gran tribulación es mucho peor. Ahí en la gran tribulación, 53% de la población del mundo muere. Ahí 53%, eso es que como 3.8 billones de personas. Allí es mucha gente. Ahí y los cristianos, los creyentes, después del rapto, allí la gran mayoría de ellos serán decapitados. Allí van a perder su cabeza. Allí por el mando del anticristo van a ser fieles y gracias a Dios por ellos, pero Dios mío, yo quiero ir en el rapto. A mí me gusta mi cabeza. ¿Me entiende? Entonces vale la pena servir a Cristo ya. Entonces algunos dicen, yo voy a recibir a Cristo después. Sí, pues tal vez sí, pero no será fácil. Así no puedes servirle aquí en la edad de gracia. Será mucho más difícil tratar de servirle después del rapto, que es otra dispensación allí más difícil, mucho más persecución que hoy en día. La persecución está subiendo hoy en día, pero no como será más adelante. Ahora, ponemos en práctica todo esto que hemos hablado, allí como la historia de Jonás, que se fue a Nínive, con su profecía, allí con su palabra que Nínive será destruido, juicio viene, arrepienten, cambian, acercan a Dios, conocen al Señor, conocen su amor, su misericordia, está predicando allí a ellos, y muchos arrepintieron y cambiaron y sirvieron a Jehová. Allí, entonces podemos predicar y también hoy en día tenemos a alguien más poderoso que Jonás, que está allí en nosotros, el predicador del Espíritu Santo, la ayuda de Él. Y podemos tener confianza que personas van a recibir el mensaje también. No pienses que vas a estar predicando al aire y no tendrá resultados. Personas van a recibir este mensaje hoy en día. Allí van a hacer una buena cosecha antes que el Señor viene.
Entonces, prediquen con confianza, comparten, sirven aquí en la iglesia. Allí, en nuestra iglesia, estamos trabajando en esto siempre, allí de llevar las buenas noticias, allí al mundo, pero somos como predicando a Nínive de los últimos días, allí que Jesús viene y juicio viene después de él, allí recíbele ya. Recibe su gracia, su amor hoy en día. Allí eso es porque predicamos esas cosas. Allí porque también algunas cosas muy puntuales aquí. Cuando predicamos de esto, nos limpia la vida. Nos hace, ahora, la venida del Señor no es un asunto de salvación. Obviamente, si alguien cree en la venida del Señor o no, ellos pueden ser salvos, ¿no? Allí pero es un asunto de santificación. Cuando tú crees en la venida del Señor, allí tú llegas a ser santificado, separado del mundo, juntado, allí unido a Dios y su propósito mucho más. El que tiene esa esperanza, a sí mismo se purifica. Entonces es un asunto de purificación, de santificación. No es si yo soy salvo o no, soy cristiano o no. Si alguien no quiere creer en la venida del Señor, son cristianos todavía y Dios les bendiga, no hay problema. Allí, pero queremos ser santificados, separados, allí sirviéndole, velando siempre, ¿no? Velamos, su venida se acerca. Ahora, hay mucho más que yo quiero hablar aquí, y Dios mío, ni salí de la introducción, casi allí hay tanto más que quiero hablar allí, porque yo estoy estudiando siempre allí en esos días, horas diariamente, allí en esa área profética, en otras prédicas también. Entonces, tengo muchas palabras para decir. Allí muchas cosas para decir, pero